Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Gracias, mister. Buenas noches, licenciado. Excelente. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, estimados compañeros. Muy buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. En pantalla ustedes pueden ya observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales y vamos a continuar viendo la unidad número 4 con el tema biomoléculas orgánicas. Y justamente vamos a ver el subtema número 2 con el tema biomoléculas orgánicas. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que desarrollar para la presente semana? Como tarea dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. Primero, escriba ejemplos diferentes donde se pueden observar las funciones de las proteínas. Y la siguiente, investigue otros usos de las enzimas en la cotidianidad, mínimo 5 usos que tienen que ustedes investigar. Lo mínimo tienen que ser 5 usos en función de los enzimas. Vamos a ver cuáles son y las características en el desarrollo de la presente clase. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. La rotulación de la hoja es fundamental. Ustedes tienen que cumplir con el desarrollo de esta actividad en la parte superior de su hoja. Es lo que de su hoja de tarea. Y a continuación, obviamente, ustedes desarrollan el contenido de la misma. Es todo lo que tienen que hacer. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones. Y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema biomoléculas orgánicas correspondientes a la semana 2 de fecha 11 de noviembre del 2025. Esta tarea permite entregas justamente desde el 11 de noviembre. La fecha límite de entrega es el 10 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 13 de diciembre. Esos son los temas en cuanto a las actividades que ustedes deben de cumplir en función de la presente actividad que se encuentra ya activada dentro de este proceso educativo. Entonces pueden revisar su aula virtual y pueden percatarse que ya se encuentra habilitada este tema de tarea que ustedes deben cumplir en este proceso. Una vez que se les ha informado, ustedes tienen ya pleno conocimiento cómo tienen que desarrollar sus actividades en función de la tarea. A continuación, vamos a iniciar con el desarrollo del contenido de su material de apoyo. Vamos a ver cuál el desarrollo justamente de los temas que se han planificado para la presente semana. Y vamos a hacer un pequeño recuento una vez más de las vitaminas y cómo funcionan, cuál es el uso, las enfermedades que pueden evitar. Justamente vamos a ver en el desarrollo de esta actividad. Y vamos a hablar sobre las moléculas orgánicas y justamente vamos a hablar uno de los componentes más importantes dentro de las moléculas orgánicas, como son el caso de las vitaminas. Existe una serie de compuestos imprescindibles para todos los seres vivos, conocidos como vitaminas. Son un grupo muy heterogéneo y algunas son de naturaleza lipídica y otras obviamente no lo son de este grupo. Las vitaminas de composición lipídica derivan en isopreno. ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, cuando compran algún tipo de medicamento o algún tipo de vitamina, hablar justamente de este compuesto que es el isopreno? Un compuesto intermedio en la vida de síntesis del colesterol. Son compuestos liposolubles, eso quiere decir que se disuelven con facilidad y a continuación vamos a ver algunos de estos ejemplos y justamente tenemos aquí, vamos a ver las vitaminas, cuáles son las características y sus funciones. Y arrancamos con la primera vitamina, la vitamina A1. Esta participa en la formación de los pigmentos visuales y mantiene la estructura del tejido epitelial. Su carencia causa xenoftalmia, esto es la resequedad de la conjuntiva, alteraciones de la piel y ceguera nocturna. Este tipo de vitamina se encuentra especialmente en la yema del huevo, las verduras, el hígado de bacalao y también las zanahorias. Es por eso que nuestras abuelitas decían que comamos la zanahoria y tomemos el jugo de zanahoria para que tengamos una vista de conejo. Entonces ya sabemos el por qué es justamente previene este tipo de xenoptalmia, justamente la resequedad de nuestros ojos.
En cuanto a la vitamina D3, aumenta la absorción del calcio y fósforo en el intestino y favorece la formación de las estructuras óseas. Su carencia produce raquitismo en los niños y osteomalacia en los adultos. Los síntomas de esta enfermedad son el reblandecimiento y la deformación de los huesos. Este tipo de vitaminas se encuentra en el aceite del hígado de pescado y en la leche entera de vaca. Hay ahí que, porque especialmente en los niños, es indispensable tomar leche entera de vaca. La vitamina E, por el contrario, protege la membrana celular de la oxidación de los lípidos. Su carencia produce infertilidad en algunos animales. Este tipo de vitaminas se encuentran en los aceites vegetales, la leche, los huevos y también las verduras. Ahí que, igual que debemos consumir alimentos de una forma integral. En cuanto a la vitamina K1, favorece la coagulación de la sangre, su carencia causa hemorragias, se encuentra principalmente en las hojas de las plantas verdes, el hígado, los riñones y también algunas frutas. Existen otro gran grupo de vitaminas no derivadas del colesterol que se caracterizan por ser hidrosolubles. Entre estas vitaminas destacan por su comportamiento justamente todas las vitaminas de la familia B. Y aquí vamos a ver, y arrancamos primeramente con la B1. Interviene en la oxidación de los glúcidos, su carencia causa beriberi. Esta enfermedad tiene los síntomas de debilidad muscular, pérdida de reflejos, confusión mental e insuficiencia cardíaca. La vitamina B1 se encuentra en los cereales, las legumbres y también las verduras. La vitamina B2 participa en la respiración celular, su carencia produce alteraciones en la piel y las mucosas y trastornos del crecimiento. Se encuentra en los huevos, la leche, el hígado y también las frutas. La vitamina B5 y vitamina B6 no se han observado alteraciones debidas a la falta de vitamina B5. La carencia de la vitamina B6, por el contrario, provoca anemia y también convulsiones. La vitamina B5 se encuentra en la mayoría de los alimentos, mientras que la B6 se encuentra en los cereales y también en los frutos secos. La vitamina B12 participa en la síntesis del ADN y en la maduración de los eritrocitos. Su carencia causa trastornos neurológicos. Se encuentra este tipo de vitamina especialmente en la carne. Y por último, la famosa y la más útil vitamina, especialmente en estos fríos acá en la serranía y obviamente las epidemias de gripe que se están viniendo. La vitamina C actúa como antioxidante y se encarga de proteger las mucosas. Su falta, su ausencia produce escorbuto, cuyos síntomas son inflamación de las encías e hinchazón de las articulaciones. Este tipo de vitamina se encuentra en vegetales frescos y frutas, especialmente en los cítricos, para evitar estar contagiados con estas gripes que nos están matando. A continuación, una vez que hemos visto las vitaminas, vamos a ver otro grupo importante como son las proteínas. Las proteínas, vamos a ver cuáles son las características más comunes en función de las proteínas. Las proteínas son grandes moléculas formadas por la unión de subunidades llamadas aminoácidos. Existen 20 aminoácidos diferentes y todos tienen una estructura básica idéntica. Un grupo amino, un grupo carboxilo y un carbono central unido a un radial que varía obviamente de un aminoácido a otro. En los mamíferos, los aminoácidos esenciales son aquellos que no pueden ser sintetizados por las células y dan de forma parte necesariamente de la dieta. El enlace que une los aminoácidos se denomina enlace péptido. Debido a ello, a las moléculas formadas las podemos denominar también polipéptidos. Las proteínas forman soluciones coloides que se pueden precipitar cuando se calientan. Así sucede, por ejemplo, con la albumina, por ejemplo, del huevo. En cuanto a la clasificación, las proteínas se clasifican en dos grandes grupos: las proteínas simples o huloproteínas y las proteínas coaguladas o heteroproteínas. Cuando hablamos de las proteínas simples o huloproteínas, están formadas exclusivamente por cadenas de polipéptidos. Entre los holoproteínas más conocidas están las del grupo de las albuminas.
mientras que las proteínas conjugadas o heteroproteínas están formadas por cadenas de péptidos unidas a otro tipo de compuesto que recibe el nombre de grupo prostético. Si el grupo prostético es un glúcido, se denomina glucoproteínas, pero si es una sustancia lipídica, recibe el nombre de lipoproteína. En cuanto a la estructura de las proteínas, en la organización de una proteína podemos distinguir cuatro niveles o estructuras que son sucesivamente más complejas y obviamente estas vamos a ver a continuación. Y tenemos las primarias en la secuencia de aminoácidos que se suceden en la cadena, uno a continuación de otro. Esta estructura determina la estructura tridimensional de la proteína. Se presentan de la siguiente manera. Obviamente aquí tenemos una estructura como se les ha agrupado para poder estudiar. Y tenemos ALA, tenemos CYS, LEU, BAL, LIS y SER. Estos son obviamente la secuencia primaria. En cuanto a la secundaria, se da cuando la cadena de aminoácidos se pliega sobre sí misma. Se establecen puentes de hidrógeno de diferentes partes de moléculas y esta adquiere una estructura tridimensional. Existen dos tipos de estructuras secundarias que son justamente las que vamos a ver a continuación. Tenemos la que tiene forma de hélice y la siguiente que es la con forma de una B. La conforma de hélice es una estructura helicoidal característica de las proteínas que forman estructuras resistentes. Un ejemplo es la queratina, proteína que encontramos en el cabello, en las uñas y en las plumas. En cuanto a la conformación de B, es una estructura plana que se pliega en forma de zigzag y es característica de las proteínas que forman filamentos suaves y flexibles. Un ejemplo de esto es la fibroína que se encuentra, por ejemplo, en la sed. Esto en cuanto a la estructura secundaria. En la estructura terciaria, esta se produce cuando la estructura secundaria se pliega sobre sí misma. Los enlaces más importantes que mantienen esa estructura son los puentes de hidrógeno entre cadenas laterales y los puentes de disulfuro entre aquellas zonas de las proteínas en las que existen átomos de azufre. Un ejemplo es la mioglobina en los músculos de los vertebrados. Ahí justamente se encuentra esta estructura. En la etapa cuaternaria está constituido por varias cadenas polipeptídicas que se unen mediante enlaces no covalentes para formar una gran proteína. Un ejemplo es la hemoglobina que contiene los eritrocitos de la sangre. Las proteínas cumplen una gran variedad de funciones y a continuación vamos a ver cuáles son las funciones y los ejemplos en los cuales obviamente podemos ver su funcionamiento de las proteínas. Y arrancamos en la primera función, que es la estructural. Algunas proteínas confieren resistencia y fuerza a los tejidos. Un ejemplo es, por ejemplo, el colágeno que forma los huesos y los tendones, la queratina del pelo, las uñas y las plumas, y la elastina que se encuentra en los ligamentos. En cuanto a la función de reserva usados en la obtención de energía, un ejemplo es la ovoalbumina de la clara del huevo y la caseína de la leche. Ahí nosotros podemos encontrar justamente esta estructura. Tenemos la función de regulación, actúa en la regulación de procesos metabólicos. En este grupo se incluyen algunas hormonas y dentro de ellas, por ejemplo, tenemos la insulina que favorece la absorción y la utilización de la glucosa y el glucagón que estimula la degradación del glucógeno y la glucosa en el hígado. Tenemos, en cuanto a la función, tenemos una función catalizadora, pues controlan la velocidad de las reacciones. Un ejemplo es el lisozima, cataliza la ruptura de los polisacáridos de la pared celular de algunas bacterias. Entonces ahí nosotros también podemos encontrar. Tenemos la función defensiva, actúa defendiendo a los organismos de los elementos o microorganismos patógenos. Dentro de estas características tenemos las inmunoglobinas o anticuerpos. Reconocen y neutralizan los agentes patógenos que afectan al organismo.
Tenemos la función de transportadora, se unen a otras sustancias para transportar a los diferentes tejidos. Y también tenemos la función contráctil que permite a las células y a los organismos contraerse y participar en distintos tipos de movimiento. Dentro de estos ejemplos, en el primer caso del proceso de transportación, tenemos la hemoglobina de la sangre que transporta el oxígeno a los tejidos, las lipoproteínas transportan lípidos. Mientras que en la segunda función, que es contráctil, tenemos el ejemplo de la miosina y la actina que permiten la contracción de los músculos y la tubulina que forma los microtúbulos de los cilios y también de los flagelos. Ahí podemos ver justamente las características más preponderantes justamente de las proteínas, sus funciones y también sus ejemplos. Pasamos al siguiente nivel y vamos a ver a continuación justamente las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Son un tipo específico de proteínas que actúan como catalizadores biológicos y biocatalizadores. Su función es la de aumentar la velocidad de reacción sin modificar la reacción ni afectar su equilibrio. Los principales tipos de enzima que podemos encontrar son los siguientes. Tenemos el primero, el óxido reductasa, que es que catalizan reacciones de oxidación y también de reducción. Tenemos el siguiente, que son las transferasas, que catalizan reacciones de transferencia de grupos. Tenemos las hidrolasas a continuación, que catalizan reacciones de hidrólisis, es decir, rotura de enlaces por incorporación de una molécula de agua. Las liasas, por el contrario, catalizan reacciones de rotura de enlaces sin incorporar agua a sus estructuras. Tenemos a continuación las isomerasas, que catalizan reacciones de transferencia de grupos para formar isómeros. Y por último tenemos las ligasas, que catalizan reacciones que provocan la unión de moléculas. En cuanto a los mecanismos de acción, el conjunto de procesos por medio de los cuales las enzimas catalizan las reacciones recibe el nombre de mecanismos de acción y depende de la composición de las estructuras de las enzimas y también de la especificidad que tienen por el sustrato. En el siguiente dibujo vamos a ver justamente representado el mecanismo de acción de una enzima. Vamos a ver el gráfico y justamente tenemos aquí el mecanismo de acción de una enzima, cómo se va estructurando desde la primera etapa justamente hasta la última etapa. En este sentido, la E es la enzima, la S es el sustrato, la P es el producto, es decir, el sustrato modificado. ES es el compuesto resultante de la interpretación entre la enzima y el sustrato y lo denominamos complejo enzima-sustrato, mientras que la estructura EP es el complejo enzima-producto, formado por la enzima y el producto. En estas reacciones podemos distinguir tres etapas: formación del complejo ES, modificación del sustrato y disociación del complejo EP. Eso obviamente nosotros podemos ver en cuanto al mecanismo de acción de las enzimas. Pasamos a la siguiente etapa, que son los ácidos nucleicos. Vamos a ver cuáles son las características principales de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Contienen la información necesaria para la síntesis de las proteínas. Son polímeros formados por la unión de unas unidades llamadas nucleótidos. Los nucleótidos están formados por la unión de glúcidos, azúcares, la pentosa, una base nitrogenada y ácido fosfórico. Al compuesto formado por la pentosa y la base nitrogenada lo conocemos como nucleócido. Y al unirse a este el ácido fosfórico, obtenemos un nucleótido. Y aquí a continuación justamente vamos a ver de una forma gráfica los nucleócidos y nucleótidos de ADN y también en el ARN, cómo se forman y cuáles son sus estructuras. En este sentido, justamente vamos a hablar que la pentosa puede ser ribosa o desoxirribosa. La ribosa forma el ARN. El ARN significa ácido ribonucleico, mientras que la desoxirribosa origina el ADN. ¿Qué es el ADN? Es el ácido desoxirribonucleico.
También pueden ser esas preguntas de examen. ¿Qué significa ADN? Entonces ustedes aquí ya tienen justamente, ya pueden seguir subrayando, pueden seguir apuntando justamente cuál sería la respuesta correcta. En este caso el ADN es el ácido desoxirribonucleico. Las bases nitrogenadas se clasifican en purina y purimidina. Las purinas son adenina, representadas por la letra A, la guanina representada por la letra G, mientras que las pirimidinas son la timina representada por la letra T, la citosina representada por la C, el uracilo representado por la U. La adenina, guanina, timina y citosina forman parte justamente de la estructura del ADN, mientras que el ARN, la timina, es sustituida por el uracilo. Eso hay que tener muy presente en cuanto a la función y los componentes que tienen dentro de estas estructuras. Esenciales que nosotros iremos viendo ya más adelante, ya de un tema bastante intenso en cuanto al análisis de la célula y justamente del ADN. Los ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico ARN, se diferencian en la pentosa y en el tipo de nucleótidos. Existen 4 nucleótidos componentes del ADN y reciben el nombre de desoxirribonucleidos, al igual que el ARN, que también tiene 4 ribonucleótidos. Ahí nosotros podemos ver justamente un poco más interno cómo se van formando todos estos procesos. Los nucleótidos se unen unos tras otros mediante enlaces fosfodiéster y constituyen largas cadenas que en ocasiones pueden ser dobles, enrolladas y también pueden ser espirales. En cuanto a las principales funciones de los nucleótidos libres, proporcionan, en primer lugar, energía en el metabolismo celular. Algunos nucleótidos pueden estar unidos a una, dos o tres moléculas de ácido fosfórico y originar un grupo de compuestos ricos en energía como el ATP, que son el adenosis trifosfato. Estos actúan en la comunicación celular. En la membrana plasmática existen numerosos receptores a los que se unen compuestos del medio extracelular, los cuales activan el adivén y las enzimas. Otra de las actividades es que favorecen la actividad catalizadora de las enzimas. Algunas enzimas necesitan unirse a un componente adicional llamado cofactor para realizar su actividad catalizadora dentro de las actividades que tienen dentro de la célula. Aquí nosotros podemos ver justamente la estructura en cuanto a la estructura del ADN. Tenemos las estructuras azules, es el ácido fosfórico. Las estructuras en rojo son los desoxirribosas y obviamente los cuadros azules son la base nitrogenada y de esa manera está estructurado el ADN. Prácticamente ustedes pueden observar, es una cadena, cómo se va formando, cómo se va estructurando. Y vamos a ver en esta última parte ya de nuestra clase, vamos a ver cuál es la historia del ADN. En 1953, James Watson y Francis Crick establecieron la estructura tridimensional del ADN, construyendo modelos moleculares. Cabe destacar también la contribución de otros científicos como Rosalind Franklin, quien consiguió fotografiar mediante rayos X la molécula del ADN. Irwin Crawford y Maurice Wilkins también participaron justamente de todos estos procesos de investigación en cuanto a la estructuración, forma y composición que debía tener el ADN. El ADN está formado por nucleótidos de desoxirribosa conocidos como desoxirribonucleótidos. Habitualmente se encuentran en forma de doble cadena, aunque algunos virus también poseen una cadena sencilla de ADN. Para formar la doble cadena existe una complementariedad entre las bases nitrogenadas. La adenina siempre se asemeja con con la timina y la guanina con la citosina. Entre la primera pareja se establecen dos puentes de hidrógeno, mientras que en la pareja guanina-citosina se establece tres. Esas son las características más preponderantes dentro de esta estructura.
Las cadenas de ADN tienen dos extremos claramente diferenciados. Uno de ellos es conocido como extremo 5, mientras que el otro es llamado extremo 3. La secuencia de nucleótidos de la doble cadena dispuestos de forma complementaria y antiparalela se enrolla sobre sí mismo y forma unos largos tirabuzones helicoidales. Esto es lo que conocemos como estructura de doble hélice. Esta doble hélice se considera como la estructura secundaria del ADN, pero puede compactarse mucho más gracias a unas proteínas denominadas histonas. El ADN se enrolla y da lugar a unas estructuras denominadas nucleosomas, los cuales pueden empaquetarse y generar lo que se conoce con el enrollamiento del ADN. Estas estructuras se van compactando hasta formar lo que conocemos como cromosomas. El ADN participa en procesos imprescindibles para la vida. Es el que contiene la información sobre cómo se sintetizan las proteínas y es el portador de la información genética de cada uno de los individuos y por lo tanto se tiene que duplicar para pasar la información a las células hijas, proceso que recibe el nombre de replicación. En función de la secuencia de nucleótidos del ADN que contengan un organismo, se crea una serie de proteínas que harán que cada organismo se desarrolle de forma diferente. Sin embargo, el ADN no puede traducirse directamente a proteína, por lo que es necesario otro proceso intermedio conocido como transcripción y en él a participar en la cadena del ADN. Se crean pequeñas cadenas de ARN, las cuales ya pueden ser leídas y traducidas obviamente como proteínas. Y estas son las características más preponderantes en cuanto a los temas que nosotros hemos ido viendo y analizando, y especialmente del ADN. El ADN obviamente contiene toda la información genética de cada uno de los individuos, y recordemos que cada uno de los individuos somos únicos y diferentes. Este estudio del ADN obviamente se lo hace también en forma de, dentro de las estructuras jurídicas. Cuando existen dificultades o divergencias dentro del punto de vista de paternidad, justamente se requiere o se apega justamente a este proceso de análisis del ADN justamente para ver las coincidencias y diferencias, para ver si existe una correlación entre la célula padre y la célula hija y ver las responsabilidades obviamente que esto genera. Son aspectos tanto biológicos dentro de las ciencias naturales como técnicos jurídicos también dentro de la vida social, los cuales se van desarrollando a partir de la investigación y el desarrollo justamente de estas células. La estructura celular y especialmente dentro de esta estructura que es el ADN. El ADN es una de los componentes que permiten analizar y ver las características similares y diferentes que tiene cada uno de los individuos. Contienen toda la información genética de cada uno de nosotros. Es por eso, obviamente, que nosotros igual debemos tener un comportamiento bastante específico en cuanto a nuestra alimentación, en cuanto a nuestro descanso, porque también todas estas cosas, todos estos aspectos también pueden afectar y alterar toda esta información genética. Así que es importante que nosotros sigamos conociendo todos estos aspectos importantes en cuanto a las biomoléculas orgánicas, recordándoles una vez más que las biomoléculas orgánicas, uno de los componentes principales es el carbono. Y si nosotros analizamos y vemos cada uno de los componentes, justamente hemos visto que el carbono obviamente está siempre presente en todas estas estructuras. Así que estos son los temas que nosotros hemos ido viendo y hemos ido analizando en el desarrollo y en el transcurso de la presente clase. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes este tema correspondientes a la segunda semana de actividades que tenemos dentro de la unidad número 4. Señores y señores, que tengan una feliz noche, que descansen, que tengan un feliz resto de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima semana en las siguientes clases. Que descansen y que tengan una feliz noche. Gracias, licenciado. Bendiciones, Gracias, profe. dicen, hasta luego. Gracias, licenciado. Hasta luego.